Al faro, 1927. Virginia Woolf. Primera parte. La ventana. 2. No habrá viaje al faro, James, dijo en pie junto a la ventana, pero intentando como deferencia a la señora Ramsay endulzar la voz, como si pretendiera hacer ver al menos que lo decía en broma. Hombrecillo detestable, pensó la señora Ramsay. ¿Es que no puede dejar de recordárselo? 3. Cuando amanezca seguro que lucirá el sol y cantarán los pájaros, dijo compasiva, alisando el cabello del niño, porque era consciente que su marido, con el enojoso recordatorio de que no haría bueno, había matado la alegría del muchacho. Lo de ir al faro era algo en lo que el niño había puesto mucha ilusión, y por si fuera poca la burla de su marido, lo de que no haría bueno, ahora venía este hombrecillo detestable a refregárselo de nuevo. Quizás sí haga bueno, dijo alisándole el cabello. Lo único que podía hacer era admirar el refrigerador y pasar las hojas del catálogo del economato para buscar algún rastrillo o alguna máquina de cortar el césped, con muchos dientes y mangos, algo que exigiese una gran atención para recortarlo. Todos estos jóvenes eran parodias de su mando, pensó. Si él decía que iba a llover, ellos afirmaban a continuación que habría un huracán. Pero no, al pasar la hoja, algo interrumpió la búsqueda de la ilustración, del rastrillo o de la máquina de cortar el césped. Aquel huraño rumor, interrumpido de forma irregular por los resoplidos de las pipas al llevarlas a la boca y al quitarlas de la boca, que no había dejado de asegurarle que los hombres pasaban el tiempo charlando alegremente, aunque la verdad es que no se distinguían las palabras. Estaba sentada junto a la ventana. Este rumor, que se había prolongado durante una media hora y que había ocupado su lugar plácidamente entre el surtido de ruidos a los que no podía sustraerse, tales como el chocar de las pelotas de los palos de cricket, o los ladridos ocasionales «árbitro, árbitro» de los niños, había cesado, de forma que el monótono romper de las olas de la playa, que en general sonaba como una marcha militar que meciera sus pensamientos, y que parecía repetir de forma consoladora una y otra vez, cuando estaba sentada con los niños. Aquella vieja canción de cuna, murmurada en esta ocasión por la naturaleza. Soy quien te guarda, soy quien te cuida. Pero otras veces, repentina e inesperadamente, en especial cuando su mente se elevaba por encima de la tarea que tuviera entre manos, no tenía un sentido tan grato, sino que era como un siniestro redoble de tambores que señalara sin piedad la caducidad de la vida, e hiciera pensar en la destrucción de la isla a la que tragaba el mar, y que la avisara de esta forma cuando el día se le había escurrido de las manos en medio de un sinfín de tareas, de que esto era efímero, como un arco iris. Este ruido, pues, desfigurado y oculto bajo otros sonidos, de repente atronaba en el interior de su cabeza, y le hacía levantar la mirada víctima de un exceso de terror. La conversación había cesado, eso lo explicaba todo, pasando en un segundo de la tensión que la había agarrotado al otro extremo, como para indemnizarla por el gasto superfluo de emoción. Se sintió tranquila, divertida, e incluso un algo maliciosa, pues pensó que habían plantado al pobre Charles Townsley. Poco le importaba. Si su marido necesitaba sacrificios, los necesitaba. Le ofrecía con regocijo a Charles Townsley por haber fastidiado a su niño. Poco después, con la cabeza erguida, se quedaba atendiendo como si esperara algún ruido familiar, algún sonido mecánico irregular. Después, al oír algo rítmico, algo entre habla y canción, algo que procedía del jardín, mientras su marido seguía paseando de un lado a otro de la terraza, algo intermedio entre el croar y la canción. Se persuadió de que todo estaba en orden, y al bajar la mirada al libro que reposaba en sus rodillas, halló algo que si ponía mucho cuidado en ello podría recortar James, una ilustración de una navaja con 6 hojas. De repente se oyó un grito, como de un sonámbulo, como de entresueño. Stone, out with shout and shell. Lo oyó como si le hubieran gritado junto a su oído, y se volvió como si temiera que alguien estuviera oyéndolo. Solo estaba Lily Briscoe. No pasaba nada. Pero ver a la muchacha al otro lado del jardín, pintando, le hizo pensar en algo. Recordó que tenía que mantener la cabeza en la misma posición para el retrato de Lily. El retrato de Lily.
La señora Ramsay se sonrió. Con esos ojillos rasgados, con tantas arrugas, no se casaría nunca. No había que tomarse muy en serio lo de su pintura, pero era una muchachita independiente, y por ese motivo le gustaba a la señora Ramsay, así que al recordar la promesa inclinó la cabeza. 4. A decir verdad, casi la derriba el caballete al acercarse gritando: «Pero seguimos cabalgando, valientes», aunque misericordiosamente hizo un quiebro, y se alejó galopando para morir de forma gloriosa. Pensó ella en los altos de Balaclava. No conocía ejemplo alguno de alguien a la vez tan ridículo y preocupante. Pero mientras solo hiciera eso, gesticular, gritar, estaba tranquila, seguro que no se detendría a mirar el cuadro. Eso precisamente es lo único que Lily Briscoe no habría soportado. Incluso cuando consideraba el volumen, la línea, el color, a la señora Ramsay, sentada en la ventana con James, mantenía una antena dirigida al entorno. No fuera a ser que se acercara alguien y de repente hubiera alguien mirando el cuadro. Ahora, con los sentidos alerta, por decirlo de algún modo, mirando, esmerándose, hasta que conseguía que los colores de la pared y de la más lejana clemátide ardieran sus ojos, advirtió que alguien había salido de la casa y se acercaba a ella, pero supo de alguna forma, por el modo de pisar, que era William Banks, de manera que, aunque el pincel acusó un temblor, dejó el lienzo como estaba. No lo inclinó contra el césped, como habría hecho si hubiera sido el señor Tansley, Paul Riley, Minta Doyle, o prácticamente cualquier otro. William Banks se detuvo ante ella. Se alojaban en el pueblo, de forma que yendo viniendo, despidiéndose ante la puerta, hablando de sopas, de los niños, de esto y aquello, se habían convertido en aliados. Así, cuando se detuvo junto a ella, con aquel aire de juez, tenía edad como para poder ser su padre, dedicado a la botánica, viudo, olía a jabón, muy exacto y limpio. Ella sencillamente no hizo nada. Lo único que hacía era quedarse junto a ella. Buenos zapatos calza, observó él. No son de los que aprietan los dedos de los pies. Como se alojaban en la misma casa, él había observado también que era una mujer muy ordenada. Se levantaba antes de que los demás desayunaran, y salía, creía él que sola, a pintar. Era pobre, suponía. Carecía de los rasgos o el encanto de Miss Doyle. Ciertamente, pero estaba llena de sensatez, lo que a los ojos de él la hacía muy superior a aquella joven dama. Por ejemplo, ahora, cuando la señora Ramsay caía sobre ellos, gritando, gesticulando, Miss Briscoe, al menos eso creía él, era capaz de comprender. Someone had blundered. El señor Ramsay los miraba enfadado. Era una mirada colérica, pero no los veía. Eso los hizo sentirse vagamente incómodos. Habían visto juntos algo que se supone que no deberían haber visto. Habían invadido la intimidad de alguien, y eso obligó al señor Banks a decir casi a continuación que estaba cogiendo frío, y le propuso que fueran a dar un paseo. Pero Lily pensó que se trataba de una excusa para irse, para alejarse donde no se oyera nadie. Sí, aceptó, pero le costó separar la mirada del cuadro. La clemátide era de color violeta intenso. La pared era sorprendentemente blanca. Creía que era poco honrado no reflejar fielmente el violeta intenso y el blanco sorprendente, puesto que así los veía, aunque la moda era, desde la visita del señor Pamford, ver todo con matices pálidos, elegantes, semitransparentes, y además del color estaba lo de la forma. Veía ella todo con tanta claridad, con tanta seguridad, cuando dirigía la mirada a la escena, pero todo cambiaba cuando cogía el pincel. Era en ese momento fugaz que se interponía entre la visión y lienzo cuando la asaltaban los demonios, que a menudo la dejaban a punto de echarse a llorar, y convertían ese trayecto entre concepción y trabajo en algo tan horrible como un pasillo oscuro para un niño. Le sucedía con frecuencia. Luchaba en inferioridad de condiciones para mantener el valor. Tenía que decirse, lo veo así, para atesorar algún resto de la visión en el corazón. Una visión que un millar de fuerzas se esforzaba en arrancarle. Así, de aquella forma desabrida y destemplada, cuando comenzaba a pintar,
Se apoderaban de ella estas fuerzas y se le venían otras cosas a la mente: su propia incompetencia, su insignificancia, lo de cuidar a su padre en su casa cerca a Brompton Road, y tenía que hacer un gran esfuerzo para dominarse y para no arrojarse a los pies de la señora Ramsay. Gracias a Dios que hasta el momento había sabido resistirse a estos impulsos. Y decirle, ¿qué le podría decir? ¿Estoy enamorada de usted? No, no era verdad. Estoy enamorada de todo esto, señalando con la mano el seto, la casa, los niños. Era absurdo, era imposible. No podía decirse lo que una quería decir. Dejó los pinceles con mucho cuidado en la caja, bien ordenados, y dijo a William Banks: «De repente hace frío. Parece como si el sol calentara menos», dijo mientras examinaba a los alrededores, porque todavía lucía el sol, la hierba que era todavía de un color verde oscuro, mate, el follaje de la casa en el que lucían estrellas de las flores de la pasión de color púrpura, los grajos que dejaban caer indiferentes graznidos desde el alto azul. Pero algo se movía, algo destellaba, algo movía un ala de plata en el aire. Después de todo, estaban en septiembre, a mediados de septiembre, y eran más de las 6 de la tarde. Echaron a caminar por el jardín en la dirección de costumbre. Cruzaron el campo de tenis, dejaron atrás la hierba y de la pampa. Llegaron a la abertura en el espeso seto, flanqueada por 2 liliáceas con barras al rojo vivo, que brillaban intensamente, entre las que las aguas azules de la bahía parecían más azules que nunca. Iban al mismo lugar casi todas las tardes, como si los moviera alguna necesidad. Era como si el agua se llevara flotando los pensamientos que se hubieran estancado en la tierra seca, y les pusiera velas, y otorgara a los cuerpos alguna suerte de alivio físico. En primer lugar, el rítmico latido del color inundaba la bahía de azul, y el corazón se ensanchaba con ello, y el cuerpo se echaba a nadar, solo que al instante siguiente se arrepentía, se detenía y se volvía rígido ante el erizado color negro de las rugosas olas. Luego, tras el peñasco negro, casi todas las tardes se levantaba un chorro irregular, y solo había que quedarse esperando para sentir la alegría de su presencia. Un surtidor de agua blanca, y además, durante la espera, se quedaba uno mirando la llegada de las olas sobre la pálida playa semicircular, una tras otra, que dejaban tras de sí una delicada película de madreperla. Se sonreían allí de pie, compartían cierta hilaridad, provocada por el movimiento de las olas. Después era el nítido curso de un velero lo que provocaba la hilaridad. Describía su trayecto una curva en la bahía. Se detenía, se estremecía, amaba las velas. Después, como si obedeciera a una intuición propia para completar el cuadro, tras ese movimiento elegante, miraban a las lejanas dunas, y en lugar de alegría descendía sobre ellos cierta tristeza, porque las cosas estaban ya en parte completas, y en parte porque los paisajes lejanos parecían sobrevivir a los observadores 1.000.000 de años, pensaba Lily, y parecían estar ya en comunión con un cielo que contemplase la tierra en perfecto reposo. Mientras miraba hacia las lejanas dunas, William Banks pensaba en Ramsay. Pensó en una carretera en Westmoreland. Pensó en Ramsay, dando zancadas solo, en algún camino, rodeado de esa soledad que parecía serle natural. Pero de repente hubo una interrupción. Recordaba a William Banks un hecho real, una gallina que extendía las alas para proteger a los polluelos, ante lo cual Ramsay se paró, señaló con el bastón y dijo: «Bonito, bonito». Una rara luz de su corazón, eso es lo que había pensado Banks, algo que demostraba su sencillez, su comprensión hacia lo humilde, pero le parecía como si su amistad hubiese terminado allí, en aquel camino. Después Ramsay se había casado, y todavía más tarde, con unas cosas y otras, la amistad se había quedado sin sustancia. ¿De quién había sido la culpa? No sabría decirlo, solo que tras cierto tiempo la repetición había ocupado el lugar de la novedad. Se reunían para repetir, pero en este mudo coloquio que sostuvo con las dunas, mantuvo que por su parte su afecto hacia Ramsay de ninguna manera había disminuido, pero allí, como el cuerpo de un joven que hubiese reposado en la turba durante un siglo,
Con los labios de color rojo vivo estaba su amistad, con su intensidad y su realidad reservadas hasta más allá de la bahía, entre las dunas. Le preocupaba esa amistad, y quizá estaba preocupado también porque quería descargar su conciencia de esa imputación que se le había hecho de que era un ser apagado y consumido. Porque Ramsay vivía entre un perpetuo bullicio de chiquillos, mientras que Banks no solo no tenía hijos, sino que además era viudo, y quería que Lily Briscoe no desdeñase a Ramsay, a su manera un gran hombre, y que comprendiese cómo estaban las cosas entre ellos dos. Su amistad había comenzado hacía muchos años, pero se había esfumado en un camino de Westmoreland, cuando la gallina extendió las alas sobre los polluelos. Después Ramsay se había casado, y sus caminos se habían apartado. Había habido, ciertamente, sin culpa de ninguno de los dos, una tendencia a la repetición en sus encuentros. Sí, así había sido. Terminó. Volvió la espalda al paisaje, y al volverse para regresar por el mismo camino, cuesta arriba, el señor Banks advirtió cosas que no le habían llamado la atención si las dunas no le hubiesen mostrado el cuerpo de su amistad. Con los labios rojos, reservado entre las turbas, por ejemplo, Cam, la más joven, hija de Ramsay, cogía flores de mastuerzo marítimo junto a la orilla. Era libre y valiente, y no quería darle una flor al señor, aunque se le había pedido a la niñera. No, no quería. Cerraba el puño, daba patadas en el suelo. El señor Banks se sintió viejo y triste. ¿Acaso eso le había hecho sentirse equivocado respecto a su amistad? Seguro que era un individuo apagado y consumido. Los Ramsay no eran ricos, y no era poca maravilla que pudieran arreglárselas. 8 hijos. Alimentar a 8 hijos con los recursos de la filosofía. Aquí había otro. Este era Jasper. Pasaba por allí. Iba a disparar a los pájaros, dijo indiferente. Le dio la mano a Lily. Se la estrechó como si fuera una manivela. Esto movió al señor Banks a decir con amargura que era ella la preferida, y había que considerar lo de la educación. Cierto, la señora Ramsay quizá tuviera algo que decir, por no hablar de cuántos zapatos y calcetines exigían estos muchachotes. Todos eran de buena estatura, desgarbados, despreocupados. En cuanto a lo de saber quién era cada uno, y quién era mayor o más joven que los demás, eso sí que no sabría decirlo. En privado los llamaba como los reyes y reinas de Inglaterra. Cam, la malvada; James, el despiadado; Andrew, el justiciero; Prue, la bella, porque Prue era hermosa, pensó, no podía evitarlo. Andrew tenía talento. Mientras caminaba por el camino, y Lily Briscoe decía sí y no, y se mostraba de acuerdo con los comentarios, porque ella estaba enamorada de todos, estaba enamorada de este mundo. Y él juzgaba el asunto de Ramsay, se apiadaba de él, lo envidiaba, como si le hubiera visto desprenderse de todas aquellas glorias de aislamiento y austeridad que lo habían coronado en la juventud, y se hubiera cargado irrevocablemente de nerviosos cuidados y de cloqueantes costumbres hogareños. Algo le daba. William Banks lo reconocía. Habría sido agradable que Kant le hubiera puesto una flor en el abrigo, o que se le hubiera acercado a mirar por encima del hombro una estampa de la erupción de Vesubio, como hacía con su padre. Pero también los amigos de toda la vida no podían evitar pensarlo. Lo habían destruido un poco. ¿Qué es lo que pensaría ahora un desconocido? ¿Qué pensaría hasta Lily Briscoe? ¿Quién no se da cuenta de que empezaban a tener manías, excentricidades, rarezas, quizá incluso flaquezas? Era sorprendente que un hombre de su inteligencia se rebajase de esa forma. Quizá esta era una forma muy grosera de decirlo, que dependiera tanto de las alabanzas de los demás. Ah, dijo Lily, pero piense en su obra. Siempre que ella pensaba en su obra, lo veía ante sí, con toda claridad, representada por una enorme mesa de cocina. Andrew tenía la culpa. Una vez le había preguntado ella que de qué trataban los libros de su padre. El sujeto o el objeto y la naturaleza de la realidad, había respondido Andrew, y ella exclamó «¡Caramba!», pero no tenía la menor noción de lo que eso quería decir. «Piense en una mesa de cocina», le había dicho, «cuando usted no está presente». De forma que, cuando pensaba en la obra del señor Ramsay,
Lo que veía era una mesa de cocina muy refregada. La veía ahora sobre una horquilla del peral, porque acababan de llegar donde los árboles frutales. Con un intenso dolor de concentración, pensó no en la rugosa corteza argentina del árbol, ni en las hojas en forma de pez, sino en una mesa de cocina fantasmal. Un tablero de esos relucientes, limpios y refregados, ásperos y con nudos, cuya virtud parecían haber hecho pública los muchos años de vigor invertidos en su limpieza. Estaba allí en medio, con las 4 patas al aire. Era natural que si alguien se pasaba toda la vida viendo las cosas en su esencia más geométricas, esto de reducir los adorables crepúsculos, las nubes con forma de flamencos y el azul y la plata, a una mesa de blanco pino con sus 4 patas, esto es lo que convertía en algo aparte a las más refinadas mentes. Era lo más natural que no se le pudiera juzgar como a los demás. Al señor Banks le gustaba la orden que le había dado. Piensa en su obra. Vaya se había pensado en ella. Eran incontables las veces que se había dicho. Ramsay es de los que escriben lo más importante antes de los 40. Su aportación más importante a la filosofía consistía en un librito que había escrito a los 25 años. Lo que había hecho después había sido más o menos amplificación, repetición, pero el número de hombres que escriben algo relevante sobre cualquier materia es muy reducido, dijo él, deteniéndose junto al peral bien peinado, minuciosamente exacto, exquisitamente ponderado. De repente, como si el movimiento de su mano le hubiera liberado, la carga de impresiones que en ella se habían acumulado cerca de él se deslizó y se derramó en un verdadero alud, en el que afloró todo lo que ella pensaba. Esa era una sensación. A continuación se elevó entre vapores la esencia del ser de él. Otra sensación. Se quedó inmóvil a causa de la intensidad de la emoción. Era su severidad, su bondad. Respetó cada uno de sus átomos. Dialogaba con él en silencio. Usted no es vano, usted es completamente impersonal. Usted es más refinado que el señor Ramsay. Usted es el ser humano más refinado que conozco. Usted no tiene esposa ni hijos, aunque sí interés sexual. Deseaba ella llevar alegría a esa soledad. Usted vive para la ciencia. Involuntariamente aparecieron ante los ojos de ella montones de trozos de patatas. El elogio sería un insulto para usted, hombre generoso, de corazón puro y heroico, pero el momento recordó que se había traído una ayuda de cámara hasta este remoto lugar. No le gustaba que los perros se subieran a los sillones. Durante horas sabía dar la lata, hasta que el señor Ramsay daba un portazo, con discursos sobre la sal que debían llevar las verduras, o sobre lo malo que eran las cocineras inglesas. ¿Qué pensar? ¿Cómo juzgar a las personas? ¿Qué pensar de ellas? ¿Cómo se sumaba esto y aquello para llegar al resultado de si una persona te gustaba o no? Y en cuanto a esas palabras, después de todo, ¿qué sentido podía atribuírseles? En pie, inmóvil, junto al peral, se derramaban sobre ella las impresiones de esos 2 hombres, y seguir sus propios pensamientos era como seguir una voz que hablaba tan aprisa que el lapicero no podía seguir la palabra. Pero la voz era la de ella, y decía, sin que nadie se lo apuntara, cosas evidentes, contradictorias y eternas, de forma que las grietas y rigurosidades del árbol quedaban irrevocablemente definidas para toda la eternidad. Usted posee grandeza, pero el señor Ramsay no. Él es ruin, egoísta, vano, egotista. Lo han mimado. Es un tirano. Va a matar a la señora Ramsay. Pero posee, se dirigía ahora al señor Banks, lo que usted no tiene, una impertinente falta de tacto social. No se entretiene con bagatelas. Ama a los perros y a sus hijos. Tiene 8. Usted no tiene ninguno, pues no bajó el otro día con 2 chaquetas para que el señor Ramsay le cortara el pelo con forma de tazón. Todo esto bailaba de un lado a otro, como una nube de mosquitos, todos separados, pero todos admirablemente controlados por una invisible red elástica. Bailaban de un lado a otro en la mente de Lily, en torno a las ramas del peral, donde todavía colgaba la representación de la refregada mesa de pino, el símbolo de su intenso respeto por la mente del señor Ramsay. Esto duró hasta el punto en el que el pensamiento, que se resolvía cada vez más y más aprisa, estalló a causa de su propia intensidad. Se oyó un disparo y apareció, huyendo de los perdigones,
una tumultuosa banda de asustados y fugidos estorninos. —¡Jasper! —¡Jasper! —exclamó el señor Banks. Se volvieron hacia donde volaban los estorninos, sobre la terraza. Siguiendo los rápidos estorninos que se dispersaban en el cielo, se introdujeron por la abertura del seto y siguieron de bruces con el señor Ramsay, quien con trágica resonancia exclamó: «Alguien había cometido un error». Aquellos ojos, velados por la emoción, con desafiante intensidad trágica, buscaron los suyos durante un segundo y temblaron al borde del reconocimiento. Pero entonces comenzó a llevarse la mano hacia la cara, como para desviar, para rechazar en la agonía de una mezquina vergüenza la mirada de ellos, como si les suplicara que evitaran por un momento lo que él sabía que era inevitable, como si quisiera forzarlos a aceptar ese resentimiento infantil que le causaban las interrupciones, que incluso en el momento del descubrimiento no iba a ceder, sino que iba a agarrarse a algo que era propio de esta deliciosa emoción, esta impura rapsodia que le avergonzaba, y entonces dio media vuelta ante ellos, como si diera un portazo para refugiarse en su intimidad. Y Lily Briscoe y el señor Banks miraron algo inquietos hacia el cielo, y advirtieron que la bandada de pájaros que Jasper había alborotado con la carabina ya se había posado en las copas de los olmos. 5. E incluso si mañana no hiciera bueno, dijo la señora Ramsay, levantando la mirada cuando pasaban ante ella William Banks y Lily Briscoe, habrá más días. Y ahora, dijo, mientras pensaba en que lo que tenía bonito Lily eran los ojos orientales rasgados en aquella carita arrugada y pálida, pero que solo un hombre inteligente se fijaría en ellos, estate quieto, que voy a medir el calcetín. Porque después de todo quizá podrían ir al faro, y tenía que ver si el calcetín necesitaba 1 pulgada o 2 más de largo. Sonriendo porque en ese mismo momento acababa de ocurrirle una idea extraordinaria, que William y Lily podrían casarse. Cogió el calcetín de lana color de brezo, con sus agujas cruzadas en la parte superior, y lo midió sobre la pierna de James. «Cariño, estate quieto», dijo, porque no quería hacer de maniquí para el niño del torero. Tenía celos. James no dejaba de moverse intencionalmente. Y si no se estaba quieto, ¿cómo iba a medir? ¿Era corto? ¿Largo? Se preguntaba. Levantó la mirada. ¿Qué demonios se había apoderado de él? Del Benjamin, de su adorado. Se fijó en la habitación. Las sillas, pensó que estaban francamente deterioradas. Las tripas, como había dicho Andrew unos días antes, estaban esparcidas por el suelo. ¿Pero para qué? Se preguntaba. Comprar sillas buenas y dejarlas allí durante todo el invierno, al cargo de una anciana, cuando la casa entera rezumaba humedad. No importa, el alquiler era exactamente de 2 peniques y medio. A los niños les encantaba. A su marido le venía muy bien estar a 3.000 millas de distancia. 300 millas para ser precisa, de su biblioteca, de las clases y de los alumnos, y había sitio para los visitantes. Esteras, camas portátiles, inestables sillas fantasmales y mesas que ya habían cumplido una larga vida de servicio en Londres. Todo esto podía volver a ser útil aquí, y 1 o 2 fotografías. Y los libros, pensó, crecen solos. Nunca tenía tiempo para leer. Ay, incluso los libros que le habían regalado, y con dedicatoria autógrafa del poeta, a aquella cuyos deseos son órdenes, a la feliz Helena de nuestros tiempos. Era triste de reconocer que no los había leído. Estaba el de Crome, su estudio sobre la mente, y los estudios de Bates sobre las costumbres primitivas en Polinesia. «Estate quieto, cariño», dijo. No podía enviarle al faro. Llegará el momento, pensó, en que la casa se deterioraría tanto que habrá que hacer algo. Si por lo menos se limpiaran los pies y no se trajeran con ellos toda la playa a casa, eso al menos ya sería algo. Los cangrejos estaba dispuesto a aceptarlos, si Andrew de verdad deseaba diseccionarlos, o si Jasper se empeñaba en hacer sopa con algas, eso ella no podía impedirlo, o los objetos de Rose, conchas, yuncos, piedras. Tenían talento sus hijos, pero eran talentos diversos. El resultado era, suspiró, mientras incluía en resultado toda la habitación, desde el techo hasta el suelo, sosteniendo el calcetín contra la pierna de James, que las cosas se deterioraban cada vez un poco más, y un verano tras otro. La estela se descoloraba,
El papel de las paredes se desprendía. Ya no se distinguía si el dibujo era unas rosas. Más aún, si las puertas se quedaban siempre abiertas y si no había ni un cerrajero en toda Escocia que supiera reparar una cerradura, entonces estaba claro que las cosas tenían que estropearse. ¿De qué servía poner un hermoso chal de lana de cashmere por el borde de un marco? En 2 semanas habría adquirido un color de sopa de guisantes. Pero lo que le fastidiaba eran las puertas. Nadie cerraba una sola puerta. Prestó atención. La puerta del salón estaba abierta. Se veía como si las puertas de las habitaciones estuvieran abiertas. Y seguro que la ventana del rellano estaba abierta, porque ella misma la había abierto. Las ventanas tenían que estar abiertas y las puertas cerradas. Era así de sencillo. ¿Por qué no lo recordaría nadie? Por la noche entraba en las habitaciones de las criadas y las encontraba cerradas al cal y canto como si fueran hornos, excepto la de Mary, la muchacha suiza, que antes prescindía del lavabo que del aire fresco. En su patria había dicho, son tan hermosas las montañas. La noche anterior había dicho eso mientras miraba por la ventana con los ojos llenos de lágrimas. Son tan hermosas las montañas. Su padre agonizaba allí. La señora Ramsay lo sabía. Las dejaba huérfanas, refunfuñando y enseñando a hacer las cosas. Cómo hacer las camas, cómo abrir las ventanas, con manos que se abrían y cerraban con gestos de francesa. Todo se había plegado en torno a ella cuando hablaba, como cuando tras un vuelo bajo el sol las alas del pájaro se pliegan, y el azul de las plumas pasan del brillo del acero al púrpura claro. Se quedó callada, porque no había nada que decir. Tenía cáncer de garganta. Al recordarlo, cómo se había quedado allí, cómo la muchacha había dicho, en mi patria son tan hermosas las montañas, y que no había esperanza. Tuvo un gesto de irritación y le dijo a James con severidad, quieto, deja de moverte. De forma que el niño se dio cuenta al momento de que estaba enfadada de verdad, y estiró la pierna y pudo medir el calcetín. Al calcetín le faltaba por lo menos media pulgada, teniendo en cuenta de que el niño de Sorley no estarían tan desarrollados como James. Muy corto, dijo. Demasiado. Nunca hubo otra cara con semejante expresión de tristeza. En la oscuridad amarga y negra, a medio camino, en el rayo que cruzaba de la luz a la más profunda oscuridad. ¿Acaso brotó una lágrima? Una lágrima cayó. Las aguas inestables la recibieron, luego se calmaron. Nunca hubo una cara con semejante expresión de tristeza. ¿Pero solo era asunto del aspecto? Se preguntaba la gente. ¿Qué había detrás de ello y de su belleza, de su esplendor? ¿Se había volado la cabeza? ¿Había muerto una semana antes de casarse aquel otro amante anterior, del que aún llegaban rumores? ¿O no era nada, nada excepto una belleza incomparable que había dejado atrás en una vida que ya no podía alterar? Porque aunque para ella habría sido muy fácil, cuando se hablaba ante ella en momentos de mucha intimidad, de grandes amores, de amor no correspondido, de ambiciones frustradas, habría sido fácil decir que lo había conocido, que lo había sentido, pero invariablemente se callaba. Lo sabía, sabía todo sin haber estudiado. Su sencillez acertaba donde los inteligentes se confundían. La singularidad de su mente, que le hacía caer directa a plomo, como una piedra, que le hacía aterrizar con la precisión de un ave, le otorgaba de forma natural esta caída, este descenso en picada del espíritu sobre la certeza. Un descenso que complacía, tranquilizaba e inspiraba confianza, quizá falsamente. Poco barro le ha quedado a la naturaleza, dijo el señor Banks en una ocasión, mientras hablaba con ella por teléfono, muy afectado por la conversación, aunque solo le decía algo sobre un tren, el que utilizó para moldearla a usted. Se le imaginaba al otro lado de la línea telefónica, griega, con los ojos azules, la nariz recta. Qué incongruente parecía eso de hablar por teléfono con una mujer así. Parecía como si las gracias se hubieran reunido y hubieran trabajado juntas en campos de afódelos para crear una cara. Sí, claro, cogería el de las 10:30 en Woolston, pero tiene la conciencia de su belleza que tendría un niño, dijo el señor Banks mientras colgaba el teléfono, y cruzaba la habitación para ver cómo avanzaban las obras de un hotel que estaban construyendo en la parte de atrás de su casa. Pensaba en la señora Ramsay mientras contemplaba cómo se afanaban en terminar el trabajo de las paredes. Siempre pensó, había algo que luchaba de forma incongruente contra la armonía de su cara. Podía ponerse un sombrero,
como de cazador furtivo de ciervos, o echaba a correr en chanclos para rescatar a un niño que estaba en peligro en el otro extremo del jardín, de forma que si uno recordaba solo su belleza, debía recordar asimismo aquel temblor, la propia vida. Subían ladrillos sobre una tabla mientras observaba, e introducirlas en el cuadro, o si uno pensaba en ella sencillamente como mujer, tenía que dotarla con cualquier extravagancia rara, o imaginarse algún deseo oculto para despojarla de su regia forma, como si su propia belleza la aburriera, y todo lo que los hombres dicen de la belleza, y como si ella quisiera ser como el resto de la gente, insignificante. No lo sabía, no lo sabía, tenía que volver al trabajo. Todavía tejía el calcetín de lana de color castaño rojizo, con la cabeza perfilada absurdamente, o el dorado del marco, o el chal verde que había extendido por el borde del marco, y la obra maestra auténtica de Miguel Ángel. Cuando la señora Ramsay suavizó lo que hacía un momento había sido aspereza, levantó la cabeza y besó al niño en la frente. Vamos a buscar otra ilustración para recortar, dijo.